Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. La maravillosa Palabra de Dios, la que alimenta nuestra alma, la que nos libra de toda confusión del enemigo. Hoy vamos a estar estudiando la serie titulada Los 10 Mandamientos. Y hoy vamos a analizar el tercer mandamiento. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. En el último estudio aprendimos sobre el segundo mandamiento. No te harás imagen. Aprendimos que la adoración de la imagen del rey de Babilonia, Nabucodonosor, en Daniel 3, 1 al 30, fue un tipo de lo que vendrá a ser Satanás, el rey de Babilonia de los últimos días, que se manifestará en persona durante la gran tribulación, cuando sea arrojado desde el cielo a la tierra, como está escrito en Apocalipsis 12:9. El diablo también hará que el mundo entero lo adore a él y a su imagen. Apocalipsis 13, 14 al 15. ¿Te perdiste ese último estudio sobre el segundo mandamiento? No te preocupes. El enlace a estos estudios está en la descripción de este video. Hoy vamos a analizar el tercer mandamiento, no tomar el nombre de Jehová Dios en vano. El número 3 significa o representa perfección divina. Comencemos el estudio en Éxodo 27. Éxodo 27 dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Jehová Dios en vano? No es simplemente decir, ¡ay, Dios mío!, como algunos creen. ¿Cuál es el nombre de Dios en hebreo? Es Yahvé, Y-H-V-H. Y el nombre del Hijo es Yeshua, o Jesús, que significa Jehová Salvador. Entonces, ¿qué significa tomar el nombre de Yahvé o de Dios o Jesús, Jehová Salvador, en vano? Significa maldecir a Dios. Significa blasfemar su nombre al decir que Dios no existe. También significa negar a Dios. Ningún creyente haría esto voluntariamente. Pero, si se deja engañar del diablo, ¿saben una cosa? Muchos cristianos se dejarán engañar del diablo y negarán a Dios durante la gran tribulación. Eso lo iremos viendo en el transcurso de este estudio. Veamos el significado de la palabra traducida vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Vamos a ver. Es la palabra en el diccionario Strong's H7723, vano, que es en hebreo shav. De lo mismo que H7722, en el sentido de, pongan atención, desolar, malo, como destructivo, literalmente ruina, o moralmente, especialmente, engaño, figurativamente, idolatría. Interesante. La palabra significa desolar también. ¿Quién es el desolador que vendrá a desolar al mundo entero con engaño? Es Satanás, hermanos, el inicuo que engaña al mundo entero. Daniel 9:27 y Apocalipsis 12:9. Figurativamente, esta palabra vano también significa idolatría. Muchos cristianos apostatarán de su fe en Cristo y cometerán idolatría con un Dios ajeno, con Satanás, durante la gran tribulación. ¿Saben por qué? Porque le han enseñado que Cristo viene primero. Ese rapto secreto, que es una doctrina de demonios, enseña que Cristo viene primero, a llevarnos al cielo en un rapto secreto. Pero la Escritura enseña que el anticristo es Satanás, eso está revelado 100% en la Escritura, y que Él vendrá primero a decir que Él es Cristo. Entonces, si tú estás esperando a Cristo primero, y si aparece este diablo diciendo que Él es Cristo, tú te vas a confundir, tú te vas a dejar engañar y vas a adorar al diablo creyendo que adoras a Cristo. Bueno, vamos a seguir. La raíz de la palabra vano
que es H7722. Significa devastación o ruina. Muchos cristianos apóstatas sufrirán ruina espiritual cuando se dejen engañar por el desolador que vendrá a desolar al mundo entero. ¿No me lo creen? Vamos a leerlo. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién dice? El Espíritu de verdad. Dice claramente que en los postreros tiempos, esto es ahora, hermanos, estamos en la última generación que comenzó en mayo 15 de 1948, cuando Israel se convirtió en una nación soberana nuevamente. Esta última generación en la que estamos ya tiene 76, va a tener 77 años en mayo. Ya el tiempo del fin está cerca, muy cerca. Volvamos a leer el versículo. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que ya estamos en esos tiempos, algunos, ¿quiénes algunos? Algunos cristianos apostatarán de la fe. ¿Cuál fe? La fe en Cristo, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque Satanás va a venir con sus demonios, a hacerse pasar por un ángel de luz y sus demonios por ángeles de luz, a decir que Él es Dios y sus ángeles. Sigamos leyendo. Segunda de Pedro 2:1. Escuchen bien lo que dice sobre los últimos tiempos también. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, esos que enseñan ese falso rapto secreto, que introducirán encubiertamente herejías destructoras que te van a conducir al desolador, al destructor, a Satanás. Y aún negarán al Señor, tomarán el nombre del Señor Dios Jehová en vano. Porque eso es lo que tomar el nombre del Señor en vano también significa, negar su nombre. Y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Se dan cuenta? Estas personas habrán sido rescatadas por el Señor, pero por su ignorancia y por falsedad que estudiaron y que aprendieron, se dejaron engañar y van a terminar negando al Señor, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, dice aquí. Entonces, tengan mucho cuidado, hermanos y hermanas, de no tomar el nombre de Jehová Dios en vano, porque si no, terminarán negando al Señor porque se dejarán engañar del enemigo. ¿Ya se van dando cuenta que este tercer mandamiento tiene mucha profundidad? Vámonos a Levítico 24:15 y descubramos lo que es tomar el nombre de Dios en vano. Levítico 24:15 dice: y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. La palabra maldijere tiene varios significados. Veamos. Es la palabra H7043, calal. Causativamente hacer, ligero, literalmente veloz, pequeño, agudo, afligido, fácil, abatir, aliviar, amolar, blasfemo. Despreciar, dice ahí. Desprecio, destruir, maldecir. La palabra significa despreciar, destruir, maldecir a Dios, o sea, blasfemar o hablar mal de Dios. ¿Quién es el ser más inicuo en la creación que hace esto? Es Satanás. Si tú maldices a Dios, tú estás obrando la misma iniquidad que obra Satanás. Dios no te hallará inocente en el día de su gran juicio si tú haces esto. Ten mucho cuidado. Seguimos. Levítico 24:16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Esto aplicaba a los hijos de Israel y a cualquier extranjero también, o sea, gentiles. Blasfemar el nombre de Dios era un pecado muy grave y llevaba pena de muerte en el Antiguo Testamento. Pero esa ley fue dada en el Antiguo Testamento, hermano. Ya no está vigente. Pues déjame decirte que todo el que adore a Satanás y niegue a Cristo durante la gran tribulación, blasfemará el nombre de Dios y será
apedreado por Dios mismo. ¿No me lo crees? Vamos a leerlo. Apocalipsis 16:21. Dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Eso es más o menos 180, 200 libras. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. No se arrepintieron de sus pecados. Siguieron blasfemando el nombre de Dios. Mas todo el que invoque el nombre del Señor durante la gran tribulación será salvo, dice Romanos 10:13. Bueno, ¿qué otra cosa significa tomar el nombre de Dios en vano? Significa profanar su nombre al hacer un juramento falso en su nombre. Vámonos a Levítico 19:12. Levítico 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, dice el Señor, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No jures falsamente ni uses el nombre de Dios para obrar el mal. No hagas declaraciones profanas o maldiciones en el nombre de Dios. No hurtes o robes mientras usas el nombre de Dios, como dice Proverbios 39. Tampoco enseñes falsas doctrinas en el nombre de Dios al decir, Dios me ha hablado, como dice Jeremías 23:25. No profanes el nombre de Dios. Tampoco hagas una promesa a Dios o a otros jurando en el nombre de Dios, si es que no tienes la intención de cumplir dicha promesa. Tus promesas a Dios deben ser sagradas y tus promesas a otros deben ser sinceras. Tienes que cumplirlas. Tienes que ser un hombre de tu palabra, una mujer de tu palabra, para que todos confíen en ti. Y si tú le haces una promesa a Dios, es mejor que la cumplas, porque si no, Dios va a estar muy enojado. Por favor, lean Números 32, Deuteronomio 23:23 y Eclesiastes 5:4-6. Pero, ¿no dijo Jesús en Mateo 5 que no juremos de ninguna manera? Sí, vamos a ver. Mateo 5:33 dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Esto fue dicho por Dios en Números 32. Seguimos. Mateo 5:34. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Vamos a leer. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. El Señor no dijo, nunca juréis por Dios aquí. Él se estaba refiriendo a los juramentos comunes que los fariseos estaban acostumbrados a hacer. Ellos, estos hipócritas religiosos, que eran asesinos y mentirosos, descendientes de Caín, queneos, que asesinaron al Señor, ellos creían que si hacían un juramento en el nombre de cosas creadas o de Jerusalén, sin mencionar el nombre de Dios, no eran culpables de mentir, ni de usar el nombre de Dios en vano, si no cumplían el juramento. Pero el Señor les enseña que Dios está relacionado con todas las cosas creadas, de modo que aún los juramentos que no mencionaban el nombre de Dios quebrantaban el tercer mandamiento de Éxodo 27 si no lo cumplían. ¿Cuál es la enseñanza del Señor? No hagamos juramentos falsos que nunca cumpliremos, como hacían los fariseos mentirosos, ya que hacer eso es quebrantar el tercer mandamiento, es tomar el nombre de Jehová Dios en vano, porque Él es dueño de todas las cosas creadas, aunque juremos por cosas creadas. Nos saltamos al versículo 37. Pero sea vuestro hablar, lo que vas a decir, sí, sí, no, no. No te pongas a jurar por Dios o por cosas creadas, ni hagas juramentos falsos. Eso es lo que el Señor está enseñando aquí. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando afirmamos algo a alguien, hagamos una simple declaración, sin hacer juramentos falsos como hacían los fariseos. Todo lo que está más allá es malo y proviene del mal. Una persona que tiene que confirmar cada afirmación con un juramento hace dudar de la verdad.
El verdadero cristiano guarda todos los mandamientos de Dios y no necesita hacer juramentos para que le crean. Vamos a concluir este estudio. Como creyentes que somos, el mundo sin Dios tiene una lupa puesta sobre nosotros. Está observando todas nuestras obras y buscando la más mínima oportunidad para acusarnos de ser hipócritas. Debemos alabar el nombre de nuestro Dios en vez de profanarlo al jurar falsos juramentos. Mateo 6:9. Y debemos conocer el nombre de nuestro Dios. Eso requiere disciplinarse en su palabra, que es la verdad. Porque todo el que no esté disciplinado en la verdad terminará profanando el nombre de Dios cuando adora a un Dios falso, creyendo que adora al Creador, como leímos en 2 de Pedro 2:1. Volvamos a leer 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas, que son falsos maestros, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. El rapto secreto es una herejía destructora. Y aún negarán al Señor, tomarán el nombre del Señor Dios en vano, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Negarán al Señor. Muchos falsos maestros negarán al Señor. Estos falsos maestros, que ya están en acción, ya están enseñando que Cristo viene primero a llevarnos al cielo en un rapto secreto. Ellos están profanando el nombre del Señor al predicar al anticristo como a Cristo, porque el anticristo es el que vendrá primero, a hacerse pasar por Dios. Por favor, lean 2 de Tesalonicenses 2:1-4. Estos falsos maestros, ellos están predicando a otro Jesús, a otro nombre. Están profanando el nombre de Jesús. Están conduciendo a muchos hacia la apostasía y hacia el adulterio espiritual con Satanás, la serpiente antigua que sedujo a Eva, como dice 2 de Corintios 11:2-4. Leamos el versículo 2. 2 de Pedro 2:2. Y muchos cristianos apóstatas seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Será blasfemado, dice aquí. No te dejes engañar de ellos. No sigas sus falsas doctrinas. No profanes el nombre del Señor, que es el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este estudio de la Palabra de Dios. No se pierdan el siguiente estudio, donde estaremos analizando el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa eso? Eso lo vamos a estudiar en el próximo estudio. ¿Hay que guardar ese día? ¿No hay que guardarlo? Hay muchas opiniones sobre ese cuarto mandamiento. Vamos a analizarlo profundamente en el siguiente estudio. No se lo pierdan. Los espero. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.